así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, Susanita. Bueno, dándole las buenas noches a todos los que están presentes en este momento, a todos los amigos y simpatizantes de Camino de Amor y de la Doctrina Espírita, los que están viéndonos por Facebook Live y también por Zoom, como todos los martes a las 7:30 empezamos con estas conferencias para tratar de ilustrar sobre diversos temas que nos ayudan de manera práctica para nuestras vidas. Damos las gracias a todos los que están presentes y bueno, vamos a tratar el tema de la reencarnación, no sin antes hoy día saludar muy cariñosamente a todos aquellos que abrazan la profesión de maestros, ¿no? Es una noble profesión que, cuyo objetivo pues es iluminar a espíritus pequeñitos, a niños que serán los hombres del mañana, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad y una bonita tarea si se asume, como decía el mensaje, asumiendo siempre el rol del camino del bien, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la reencarnación. ¿Qué es esto? ¿Es una fantasía? ¿Es una imaginación? ¿O una ley divina? Vamos hoy día a tratar de esclarecer ese punto. Hay bastante material por revisar. Vamos a tratar de abarcar todos los temas asociados y les pido su atención por ello. Bien. Vamos a tocar primero un tema que es ustedes dirán, pues, ¿y este animalito que aparece acá, qué tiene que ver con la reencarnación? Bueno, este es un estudio que se realizó a través de la zoología, la biología, ¿no? Y remontándose al pasado, donde los primigenios animales que eran antecesores de la jirafa como la conocemos ahora, los científicos descubrieron que ellos, estos animalitos, tenían el cuello más pequeño al inicio. Y su evolución a como los conocemos ahora se debió a que había que satisfacer una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Una de las necesidades básicas de los seres, y nos incluimos nosotros, es el alimento, ¿no? Entonces, cuando sucede que el alimento que ellos comen, las hojas que están en las ramas de los árboles, se tornaba más alta a los árboles, la comida ya no estaba a su alcance, entonces la necesidad era llegar a la comida, y a través de los cientos o miles de años, el cuello de estos animales se fue adaptando, fue creciendo, para poder alcanzar estos alimentos que otros seres se los comían en la parte de abajo, ¿no? Entonces ellos tenían el diferencial de poder llegar a las partes superiores donde encontraban la comida que necesitaban, ¿no? Entonces es una evolución, llamémosla así, una evolución impulsada por una necesidad, ¿no? Entonces, esto obedece a una ley universal, una ley divina, una ley natural. Hay muchas leyes, pero pocas realmente las llegamos a conocer. Esta ley se llama, por ejemplo, la ley de evolución. Y es muy importante porque influye en realidad en buena cantidad de conceptos científicos asociados a las diferentes ciencias, ¿no? Biología, antropología, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, el animal evoluciona, crece hacia el cuello del animal hacia una opción que le da mejores condiciones de vida, ¿no? Evoluciona. Y también la ciencia admite otro concepto, que nada se destruye, que después la ciencia moderna ha podido comprobar, ¿no? Nada se destruye, todo se transforma únicamente, ¿no? Eso es un principio demostrado por la ciencia. Bueno, entonces sabemos que existe esa ley. Entonces, ¿por qué el hombre debería estar aparte excluido de esa ley? El hombre también está llamado a evolucionar. Porque el hombre tiene hemos demostrado ya que somos seres individuales, ¿no? Y básicamente lo que nos mueve es energía. Energía que podemos controlar a través de nuestra voluntad,
nuestros pensamientos y el sentir que nos hace relacionar con el resto del mundo, ¿no es cierto? Entonces, si somos parte del universo, ¿por qué no deberíamos estar inmersos en esta ley de evolución? Acá la escalera significa pues el crecimiento que el hombre va teniendo a través del tiempo en términos de su esencia, que es el espíritu, ¿no? También hemos demostrado, hemos visto que el espíritu que somos nosotros sobrevive luego de la muerte física. En otras palabras, la muerte no existe, porque únicamente muere pues el cuerpo físico, ¿no? Que es la caparazón digamos, el ropaje temporal que lleva el espíritu que somos nosotros durante un tiempo en la tierra, ¿no? Como materia que es el cuerpo, se gasta y en algún momento regresará a la tierra, ¿no? Y el espíritu, que somos nosotros, irá al plano espiritual a continuar también su evolución. Entonces, todos los espíritus estamos inmersos en esta ley de evolución, cuyo objetivo es que lleguemos algún momento a la perfección. Eso ya lo hemos tocado en otras oportunidades, pero para los que no estuvieron presentes en esas charlas, el destino del hombre como espíritu es llegar a la perfección. ¿Cuál fue el espíritu más perfecto que habitó la tierra? La respuesta es el Maestro Jesús, ¿no? Jesús fue o es el espíritu más perfecto que habitó la tierra, ¿sí? Entonces, Él es nuestro ejemplo, nuestro guía para que nuestra conducta y nuestra evolución vaya en el camino que Él nos enseñó, ¿sí? Y algún día llegaremos a ser perfectos como Él. Él decía, hacía y sentía muchas cosas de las cuales nosotros todavía no tenemos conocimiento o no llegamos a la magnitud de perfección que Él tenía, pero algún día llegaremos a estar ahí, en ese nivel. ¿Cuánto demoraremos? Ya depende de cada uno. Miles de años de repente, o cientos, o millones, no sé, pero todos vamos a llegar en algún momento a esa perfección. ¿Y cómo así? A través de las pruebas en la vida corporal es donde ponemos en práctica todos los conocimientos que traemos como espíritu. Entonces, en la vida que llevamos en nuestra existencia en la Tierra, por ejemplo, nos ha tocado en esta oportunidad, hay pruebas que tenemos que pasar. No es un paraíso acá. Tenemos vicisitudes, problemas, enfermedades, COVID, carencias económicas, etcétera, etcétera. Todas esas son pruebas que al final, todas esas pruebas lo que hacen es motivarnos, incentivarnos a ser mejores, a desarrollar virtudes o a desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, Dios nos permite completar nuestra evolución o realizar esta evolución en nuevas existencias, ¿no? Porque normalmente no lo podremos hacer o cumplir en una sola existencia. Por más que vivamos pues 200 años, no vamos a poder ser perfectos como Jesús, digamos, en 200 años. No llegaremos. Nos costará pues todavía muchas nuevas existencias, ¿no? Como el gráfico de acá lo indica, ¿no? O sea, nacemos, maduramos, envejecemos, muere el cuerpo, vamos a plano espiritual y de ahí regresamos. Ese es el círculo virtuoso que nos permite la evolución. Y también nos equivocamos, ¿no? En nuestra vida nos equivocamos. Y esos errores que cometemos nos da la oportunidad Dios de poder repararlos, ¿no? Y si no lo reparamos en esta existencia, lo podremos reparar en una nueva. Y si no fuera así, imagínense que nos equivocamos y Dios nos condena, como nos han enseñado en algunas, ¿no? Nos han enseñado que si cometemos un error grave nos vamos al infierno, dicen, ¿no? Entonces, pero eso contradice la bondad y la perfección de Dios, ¿no? Dios no sería ni bueno ni equitativo si por un error nuestro nos condenara para siempre, ¿no?
y hay veces no necesariamente es un error, sino es un obstáculo, ¿no? Un obstáculo que se presenta en mi vida que no me deja mejorar, ¿no? Diversos obstáculos o ejemplos podemos tener, ¿no? Que nos impiden mejorar. Yo quiero ser bueno, pero no puedo porque, no sé, pues, en mi familia de repente me obligan a delinquir, ¿no? Porque todos son delincuentes. Entonces, si yo no delinco, me maltratan o no o simplemente me castigan, ¿no? Entonces, hay ese tipo de impedimentos que pueden resultar, ¿no? Ahora, algo lógico para reflexionar sobre las equivocaciones, ¿no? Imaginémonos que nosotros como padres, ¿no? Somos simples seres humanos, no somos Dios, ni mucho menos. Somos simples seres humanos. ¿Y qué hacemos cuando nuestros hijos cometen errores y se equivocan o hacen una travesura o algo incorrecto o nos desobedecen? ¿Qué hacemos nosotros? Finalmente no los perdonamos, ¿no? Y también les enseñamos que lo que han hecho está mal por esto, por esto, por esto, ¿no es cierto? Les explicamos cuál fue el error y por qué está mal, ¿cierto? Y les damos nuevas oportunidades para que se reivindiquen. No los castigamos y los mandamos a su cuarto encerrados para siempre, ¿no? Sino lo mandamos, por ejemplo, a reflexionar, pues, no sé, un par de horas, o si fue una falta grave, ya te quedas sin la cena, no cenas, para que aprendas a no hacer esa cosa tan fea que has hecho, y es por eso, ¿no? Pero al día siguiente los perdonamos, ¿no? Los perdonamos, conversamos con ellos y le enseñamos las cosas buenas que tienen que hacer y evitar las cosas negativas, ¿no? Entonces, si nosotros como seres humanos hacemos eso, Dios con mayor razón, pues, ¿no? Y la lógica, solamente la simple razón, rechaza que solamente tengamos una sola vida, porque va contra de la justicia, la bondad y la sabiduría de Dios, ¿no? Imagínense, ¿no? Que una sola existencia sea y tanta desigualdad que hay en la sociedad. E imagínense que me toque, pues, no sé, con una enfermedad limitante y grave y en un ambiente de miseria y delincuencia, vicios, etcétera, ¿no? Y no tendría muchas posibilidades de poder surgir de ahí, ¿no? Sería un gran impedimento. O que me toque, pues, en un pueblo, no sé, salvaje o del recóndito de la selva o del África, qué sé yo, ¿no? Que no tengo acceso ni siquiera a aprender a leer, ¿no? Entonces, pensaríamos, pues, ¿no? Qué injusto es Dios. Mira, ese hombre lo tiene ahí, enfermo, en la miseria, rodeado de gente viciosa, en un pueblo abandonado, en el último rincón del mundo, y al otro, con buena inteligencia, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las cosas así, diríamos que injusto es Dios, ¿no? Pero, eso sería si es que eh, hacemos nuestro razonamiento en base a una sola existencia. Pero eso no es, pues, ¿no? La reencarnación es la única que es coherente con la justicia divina. Para quienes están, por ejemplo, en una moral inferior, les da la forma de rescatar los errores con nuevas pruebas, ¿sí? Si se equivocó en una existencia, tiene la oportunidad de, en la misma o en la siguiente, poder reivindicarse con estos errores, ¿sí? Poder rescatar esos errores graves que cometió. ¿Sí? Irá alternando sus roles como hombre, como mujer, como rico, como pobre, como, no sé, en los lugares donde nace también, ¿sí? Y esto es innato desde la antigüedad, sabios y filósofos, ¿no? Como Platón, por ejemplo, que vemos acá en la figura, ya era una certeza, la creencia en las vidas sucesivas, ¿no? Ha estado en la historia de la humanidad desde tiempos muy remotos. Platón, pues, es muchísimo antes de Jesús, ¿no? Ya estaba, ya existía la creencia y logró documentar en sus escritos, Platón,
las vidas sucesivas, ¿no? Lo narra en buen detalle, ¿no? Y ha constituido parte de muchas creencias religiosas de la antigüedad y sustentada por estos pensadores y filósofos que eran gente que se dedicaba pues a este tipo de descubrimientos, pensamientos y reflexiones para llevarlos a la sociedad de... ¿Qué más? Igualmente, en otras culturas como los egipcios, los hebreos, los griegos, los caldeos, los indos, los galos y en los primitivos cristianos, lo he puesto en letra gruesa, remarcando que los primitivos cristianos, para ellos era natural hablar y creer en la reencarnación. El tema ha sido después borrado de los preceptos cristianos a través de concilios que se dieron en la Edad Media, ¿no? O antes inclusive, ¿no? Entonces para ellos todas estas culturas ya era normal hablar de la reencarnación, lo llevaban en sus conocimientos, ¿sí? Y admitían la inmortalidad del alma y el retorno a la tierra para completar su evolución y progreso. O sea, la visión que estamos comentando ahora era natural, era parte natural de ellos. Y más aún en la actualidad es muy natural en culturas de Oriente, en el hinduismo, en el Asia, ¿no? En Japón, el budismo, etcétera, ¿no? Es natural hablar de este tema de reencarnación. Solamente por esta parte del mundo somos un poco no creyentes, no convencidos aún de este tema, ¿no? Hay cierto reparo en creer esto. Sin embargo, no se trata de una creencia. Ahora vamos a verlo en el desarrollo de la charla. No es solo una creencia. Y también entender que la reencarnación no siempre es para expiar errores, ¿no? No siempre es eso. Partamos del principio de que el cuerpo que nos da, que tenemos, este cuerpo que tenemos, no es en realidad nuestro, es una herramienta, un instrumento que Dios nos provee, como dice acá, para servir y a través de él mejorar en conocimiento, mejorar en espiritualidad y mejorar en moral. Ese es el objetivo de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso tenemos la obligación de cuidar también, así como cuidamos el espíritu, también debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? No es menospreciar el cuerpo, porque el cuerpo es el instrumento que nos va a permitir continuar esta existencia en la Tierra para desarrollarnos, ¿no? Y mejorar. Entonces, como dice acá, debemos cuidarlo. Ahora, ojo, cuidarlo no significa tampoco los excesos, ¿no? Esos que ya hay exceso de todo tipo, ¿no? De personas que están pues en los gimnasios 4 horas, no sé, un montón de tiempo en el día, van al gimnasio 2, 3 veces al día. Bueno, son excepciones pues de gente que son hiperactivos, ¿no? O no sé, medicinas, vitaminas, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, la evolución se da en dos aspectos, en la parte intelectual, el conocimiento, y también en la parte moral. Son los dos pilares de la evolución, ¿sí? Conforme el hombre va avanzando, su progreso se cimenta en estos dos pilares, digamos, ¿no? La parte intelectual que refleja el conocimiento, el aprender las ciencias, las artes y todo lo que concierne al conocimiento, y la parte moral, que hace crecer también nuestro espíritu en base a la moral. ¿Cuál moral? Ya, porque muchos dicen, no, la moral es relativa, qué cosa es bueno, qué cosa es malo, eso es relativo, depende de la sociedad. ¿No? Bueno, el ejemplo que nos dio Jesús, ¿no? Haz a otro lo que quisieras que hagan contigo y no hagas a otro lo que no quisieras que hagan contigo, ¿no? Ese es básicamente el resumen, pero la enseñanza de Jesús está basada en el amor, ¿no? Bueno, entonces la ley de reencarnación nos dice Kardec
se resume en esto, ¿no? Nacemos, morimos, renacemos y progresamos siempre. Tal es la ley de reencarnación. Así, en estas simples palabras, nos describe el ciclo de nuestras existencias en la Tierra, cuyo objetivo es crecer, progresar, siempre. Hasta llegar a la perfección, obviamente, ¿no? Entonces, ese es nuestro destino. ¿Qué más nos dice Kardec? La doctrina de la reencarnación, permítame leerlo, es aquella que admite para el hombre muchas existencias sucesivas, es la única que responde a la idea que tenemos de la justicia de Dios para con los hombres de una condición moral inferior, la única que puede explicarnos el porvenir y fundamentar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece el medio de rescatar nuestras faltas mediante nuevas pruebas. La razón nos lo indica y los espíritus así lo enseñan. No es solamente algo que suena lógico o que suena bonito, sino que también los espíritus lo han confirmado y lo han enseñado a través de todas sus manifestaciones que ha podido recopilar y codificar el profesor Kardec, ¿no? Si no, imagínense, pues, ¿no? O sea, gente que cometió errores graves y que no le alcanza la vida para reparar esa falla, ese error, ese daño que hizo a los demás, ¿no? Sería injusto que vayan al infierno para siempre, ¿no? A sufrir a un sitio de amarguras y penas, ¿no? Hasta el más malo tiene la oportunidad de poder regresar al bien, ¿no? Porque Dios es bueno, ¿no? Obviamente no regresa con borrón y cuenta nueva, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? Sino todos los errores que uno comete tiene que pagarlos, ¿no? Hay que rescatar esas faltas y también comenzar a construir un nuevo futuro, ¿no? En base al bien, ¿no? ¿Sí? Pero Dios te lo permite, ¿no? O sea, si tú quieres hacerlo, te lo permite. No es que te pone una traba y te envía un castigo eterno, ¿no? No es así. Eso está en el libro de los espíritus, literalmente. Bueno, vamos a ver un poco la filosofía de la reencarnación. ¿Qué cosa hay detrás de ello, no? ¿Cuál es la filosofía? El hombre es un espíritu encarnado. La diferencia, digamos, entre cuando hablamos de espíritu y alma es somos espíritu y el alma es cuando el espíritu está encarnado. Hablamos de alma, o sea, nosotros, por ejemplo, ¿no? El hombre somos espíritu, ¿sí? Estamos en este momento encarnados en un cuerpo, ¿ok? La esencia real del hombre no es su cuerpo, sino es el espíritu. El espíritu es la esencia, porque es el principio inteligente del universo. O sea, el principio espiritual, que somos nosotros, es la inteligencia, es donde llevamos los conocimientos, las enseñanzas, toda nuestra historia desde que fuimos creados por Dios, ¿no? En el espíritu, ahí está, ¿sí? Porque el cuerpo, recordemos que el cuerpo se desgasta y se destruye. Los espíritus son creados en un momento cualquiera, en un momento dado por Dios, y Dios, desde la perspectiva espírita, es la causa primera de todas las cosas. Es la definición de Dios, ¿no? Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Dios siempre estuvo, está y estará. O sea, antes que Él no había nada. Dios estaba primero que todo. Él generó, creó todo, ¿sí? Y los espíritus fueron creados por Dios. Nosotros somos espíritus. ¿Y cómo nos crea? A todos nos crea iguales, sencillos y sin conocimientos. O sea, como dice acá, simples e ignorantes. Sencillos e ignorantes. Pero con potencial para desarrollarnos en base a nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad, que son factores importantes y claves para nuestro desarrollo. Nuestra inteligencia, que tenemos que desarrollarla, nuestra sensibilidad, que es la parte de los sentimientos, la parte de la moral, de la parte de la empatía, etcétera,
y la voluntad que hace que perseveremos y logremos objetivos, ¿no? Nuestra existencia es para perfeccionarnos a través del conocimiento y evolucionar hasta llegar a ser espíritus puros. Y en ese nivel, cuando seamos espíritus puros, nos dicen los espíritus que vamos a entender a Dios, entender la causa que nos dio origen. Vamos a entender a Dios. Porque ahora tenemos una idea vaga de Dios, tenemos una idea de algunos de sus atributos, pero no lo entendemos, no sabemos, no lo conocemos, no, todavía nos falta mucho, nuestra capacidad todavía no da. Pero cuando lleguemos a ser espíritus puros, ahí sí vamos a poder entenderlo. Pero para eso no nos alcanza una sola existencia física, pues. Por más que vivamos un montón, vamos a llegar a ¿cuánto? Pues 100 años, 120, 130, pues no sé. Pero más de eso no vamos a poder vivir. O sea, 130 años es nada comparado con toda la cantidad de años que lleva el hombre en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Miles o millones de años tal vez. Entonces, empezamos en una ignorancia, como nos decía, que nos crean simples e ignorantes, sencillos e ignorantes. Empezamos en esa ignorancia inicial y en una conciencia dormida, muy rudimentaria. Y poco a poco vamos avanzando con nuestra inteligencia, discerniendo entre lo que es cierto y falso, entre lo que es bueno y malo, entre lo que es provechoso y lo que no lo es tanto. O sea, las experiencias de vida nos van enseñando todas estas cosas. Nuestra inteligencia nos va permitiendo avanzar a través de este conocimiento, discerniendo lo bueno, lo verdadero y lo falso, ¿no? ¿Y cómo aprendemos, no? Muchas veces aprendemos con dolor, pues, ¿no? Nos equivocamos y eso nos causa una enfermedad o un dolor o un accidente, hay veces, ¿no? Claro, cuando a veces, por ejemplo, le decimos a nuestros hijos, ¿no? No camines por ese borde, te puedes caer, ¿no? Es peligroso, te puedes caer. No te hace caso, sigue caminando por el borde y ¡plom! Se cae. Aprenderá, nuevamente lo va a hacer, de repente ya no, pues no, porque si le dolió, se va a cuidar de no volverlo a hacer, ¿no? Igual nosotros, ¿no? Cuando hacemos cosas y nos apartamos del camino del bien, ¿quién nos llama a regresar al camino del bien nuevamente cuando nos apartamos? El dolor. Que no necesariamente es un dolor físico, ¿no? Puede ser un dolor moral también, ¿no? Entonces vamos a necesitar muchas existencias, sumando experiencias, conocimientos, para alcanzar el progreso. Supuestamente en la existencia actual que estamos, todo lo que estamos acá escuchando la charla, es nuestra mejor existencia. Estamos en el top, el nivel top de toda. Imagínense cómo habrán sido cómo habrá sido mi existencia anterior. Si miren, ahora supuestamente es la mejor, ¿no? Ahí, bueno, cada uno analice, ¿no? Pero hemos tenido ya muchas existencias en la Tierra, muchas, muchas, y hemos cometido errores, y muchos errores, y algunos de ellos serán pues gravísimos, ¿no? Por eso es que no debemos pues juzgar a nadie, ¿no? Ah, mira, mira lo que hace, qué mentiroso, qué chismoso, o mira cómo pudo matar a su hijo, uy, qué terrible, qué desgracia. Mejor no juzguemos, porque de repente nosotros habremos hecho cosas peores también, ¿no? En nuestra vida anterior, ¿no? Solo que lo recordamos, obviamente, ¿no? Tenemos algo que Dios nos regala, que es algo extraordinario, que es el libre albedrío o la libertad de elegir y decidir, ¿no? Con esa libertad, que también nos equivocamos por ignorancia muchas veces, o a veces a propósito también, pero nos da la oportunidad de poder reenrumbar nuestras vidas, ¿no? Escoger el camino del bien, ser mejores. Por ejemplo, yo si quiero, no sé, pues, estudiar la vida no sé, a ver, la vida de San Pablo, ¿sí?
Puedo ponerme a leer un chiste de Condorito o puedo ponerme a leer la vida de San Pablo. Yo escojo. El chiste de Condorito me hará reír un rato y ahí quedó, ¿no? Pero la vida de San Pablo de repente me va a incentivar nuevos valores, me va a hacer evolucionar, ver las enseñanzas morales que van a alimentar mi espíritu, ¿no? Entonces, así, ¿no? Yo puedo ir decidiendo en mi vida, puedo decidir muchas cosas. Todos los días decidimos un montón de cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A ver, si yo decido algo por ignorancia, entonces la ignorancia viene a ser un atenuante, ¿no? Decido mal, cometo un error, pero yo no sabía que eso era malo, yo no sabía que eso tenía una consecuencia tan grave, o sea, era ignorante del tema. Eso constituye un atenuante. Pero cuando esas sabiendas, yo ya conozco, sé, entiendo, entonces ya mi responsabilidad es más grande. Así como ahora que estamos aprendiendo todas estas cosas, ya después voy a tener una responsabilidad más grande. Y si cometo un error, ya va a ser una cosa más grave, porque yo sé, conozco, no lo he hecho por ignorante, sino lo he hecho a propósito, a sabiendas. Entonces, la responsabilidad es mayor, ¿sí? Y todo eso está en la ley divina, o sea, yo no me puedo escapar de eso. Entonces, acá hay un temita. Cuando me equivoco, si tengo muchos errores en mi vida, me voy a estancar de repente en una existencia, ¿no? Vine para avanzar, no sé, para crecer. Cuando llegué al planeta, vine para crecer. Pero cometí tantos errores que al final salgo igualito que como llegué. No avancé, desperdicié mi vida, ¿no? Me estanco, como dice acá, un estancamiento evolutivo. Pero ojo, nunca se retrocede, ¿eh? O sea, lo peor que me puede pasar es quedarme igual, pero no retroceder, ¿sí? Un ejemplo burdo. Si fui asesino en la vida anterior, ahora puedo ser un ladrón, pero ya no un asesino, por decir, ¿no? ¿Sí? Entonces, si me estanco, deberé volver a pasar por pruebas o situaciones similares hasta que aprenda lo que es bueno, lo que es correcto, ¿sí? Por eso algunas personas dicen, no, y eso de la reencarnación, mira, usted quiere en la reencarnación. Ah, pues la reencarnación es como para la gente que cree en eso, ya es un libertinaje, pues, ¿no? Porque ya dice, ah, ya en esta vida, ya yo me porto mal, pues no, nada, total, voy a reencarnar y en la siguiente ya pago mis errores de ahora, todo mi libertinaje, todas las cosas que hago, la voy a pagar en la siguiente, dicen, ¿no? Esa es una manera muy simple de pensar, porque aprovechemos la existencia que tenemos, ¿no? Pongámonos a reflexionar, ¿qué pasa si en la próxima existencia ya no me toca en el país que estoy ahora? De repente me toca, pues, como le mencionaba, en un pueblito súper olvidado del África, por ejemplo, donde si quiero tomar un poco de agua, voy a tener que caminar 10 kilómetros en el desierto para conseguir un poco de agua que ni siquiera es potable, para poder tomarla, ¿no? Entonces, mejor aprovechemos nuestra existencia actual, ¿no? Que tenemos, al menos tenemos más facilidades que muchísima gente, ¿no? En principio tenemos internet, ¿no? Entonces, por nuestro esfuerzo, nuestras luchas, nuestros sufrimientos, superamos ese estado de inferioridad e ignorancia y nos vamos elevando de a pocos. O sea, Dios nos da ese libre albedrío para que podamos, en base a nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad, avanzar, ¿no? O sea, Dios no te regala nada, ¿no? Ni tampoco te castiga por gusto, ¿sí? Entonces, depende de cada uno el mejorar en base a nuestra perseverancia y a nuestra decisión, ¿sí? Ahora, bueno, lo que muchos quieren escuchar, ¿es un cuento o hay pruebas, hay evidencias? Bueno, hay evidencias científicas. La primera de ellas es cuando los mismos espíritus,
cuenta sus experiencias a través de los mediums. Ya ustedes, algunos perspicaces, podrán estar pensando, ¿no? ¿Y qué pasa si el medium es un mentiroso y está inventando que tiene un espíritu que está hablando a través de él? Bueno, puede ser un medium mentiroso, sí, pero no todos, pues, ¿no? No todos los mediums. Y lo que dice el espíritu se comprueba también. Allá, ¿quién dice que es? Dónde murió, en qué fecha murió, y qué sé yo, y su nombre, y se comprueba, se va al sitio, a veces remoto, donde dice que estuvo, y se comprueba si efectivamente murió de esa forma, ¿no? Etcétera. O sea, es una investigación científica, no es un tema así que hay uno que dice que es medium y a ver qué habla, ¿no? No es así. Entonces, hay libros, testimonios de científicos validados por la ciencia, donde los espíritus, por ejemplo, les cuento en el libro El cielo y el infierno, codificado por Allan Kardec, la segunda parte del libro es básicamente testimonios de diversos espíritus, a través de diversos mediums también, ¿no? O sea, el trabajo del profesor Kardec era un trabajo serio. O sea, los testimonios venían a través de diferentes mediums, de diferentes lugares, ¿no? Entonces, y la misma pregunta para diferentes espíritus, y él iba ahí haciendo su concordancia, ¿no? Concordancia universal se llama eso. Si es que las preguntas eran respuestas respondidas de la misma forma, ¿no? Entonces, los mismos espíritus cuentan cómo están en el otro plano después de haber tenido un determinado tipo de vida en la tierra. Si su vida no era muy santa, que digamos, en el otro plano, tampoco que estén felices, ¿no? No podemos decir que estén felices, relatan sus sufrimientos, ¿no? Y igual, si llevaron una vida buena, en el otro lado, también están bien, ¿no? A través de hipnosis también, estas técnicas lo conocen algunos de psicólogos, psiquiatras, utilizan esta técnica de la hipnosis y el sonambulismo para que, digamos, en ese estado alterado de conciencia, las personas puedan abrir el velo del olvido, digamos, de sus vidas y puedan reflejar sus existencias anteriores a través de la palabra o contarla, ¿no? También las regresiones de memoria. Hay clínicas, inclusive serias, donde hacen estos tratamientos de regresión de memoria. Ojo, no es un juego, ¿no? Porque de repente terminando la charla, algunos van a decir, ay, voy a buscar una clínica de estas para saber si fue un príncipe o una reina en una vida anterior. El objetivo de las técnicas de regresión de memoria no es para satisfacer las curiosidades. Es muy delicado hurgar en el espíritu, en la memoria acásica de las personas, ¿no? Básicamente se utiliza para temas de enfermedades graves que no tienen solución a través de la ciencia médica. Entonces, cuando ya la medicina no puede curar esto, entonces se recurre a las regresiones de memoria. Pueden leer, si gustan, los libros de Brian Weiss, ahí él no creía en estos temas y después narra sus experiencias de regresión, de hipnosis, y ahí al final se convence, ¿no? La llamada también terapia de vidas pasadas es otra de las técnicas. Y algo también que hemos visto muchos, inclusive a través de los videos de YouTube que nos comparten en las redes sociales, los recuerdos de vidas anteriores, ¿no? Como les decía, la evolución va en términos de conocimiento y desarrollo moral, ¿no? Conocimientos adquiridos en vidas anteriores ya constituyen un patrimonio nuestro, patrimonio espiritual, está guardado. Por ejemplo, el niño que vemos ahí, ¿no? Un niño prodigio que tenía pues 2 años, no sé qué edad tenía el niñito, y tocaba pues música clásica, ¿no? Con una destreza y una habilidad increíble, ¿no? Y eso no se debe, pues, la habilidad y el conocimiento que trae no se debe a un esfuerzo en esta vida, ¿no? O que lo hayan adiestrado, que lo hayan educado en la actualidad, sino ya el conocimiento lo traía guardado en el subconsciente de vidas anteriores, ¿sí? Han visto seguramente estos casos. Hay muchos pequeñitos que tienen unas habilidades extraordinarias, ¿no? No son de esta vida, son de vidas anteriores, obviamente. ¿Mm?
Aquí les cuento una película que ustedes seguramente habrán visto, algunos de ustedes, se llama Los hijos del ayer. Esta persona que está al lado derecho, Jenny Cockle, es una reencarnación de la que está a la izquierda, que es Mary Sutton. Jenny Cockle nació en Inglaterra y Mary Sutton es de Irlanda. Ella nace después de 21 años que Mary Sutton murió, y ella se acordaba perfectamente de todos los detalles. Ella nunca había ido a Irlanda, se acordaba de muchos detalles, del nombre del pueblo, el nombre de sus hijos, la calle, inclusive tenía una visión de la partida de nacimiento de Mary Sutton sin saber, ¿no? Sabía el nombre y todo, de cuándo nació y todos los detalles, ¿no? Y como no podía dormir con esos recuerdos que se le venían, decidió investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, y llegó a ubicarlos, pues, a los que supuestamente, como habían pasado 21 años, eran sus hijos. Y ella, al encontrarse con ellos, fue emocionante porque sabía muchas cosas de ellos que los niños, los chicos no sabían, ¿no? Mejor dicho, no le habían contado a nadie, pero solamente la mamá y ellos sabían, y ella tenía esos recuerdos, ¿no? Y bueno, a continuación hay una foto de ella con sus hijos. Obviamente los hijos ya eran ancianos y ella era pues una jovencita, ¿no? Pero eran sus hijos. Ahí en el ambiente familiar, ¿no? Recordando la unión familiar y lo que pasó, ¿no? El profesor Ian Stevenson ha hecho un trabajo también muy interesante de experiencias, documentando casos de reencarnación, ¿no? Tiene un libro donde hay muchos casos, en realidad tiene bastantes, pero lo más saltante, lo más, donde hubo un estudio más intensivo, los compila y los publica en un libro, ¿no? Tiene varios libros, pero ese es que podemos comentar. Habla en ese libro de las gemelas Pollock. Las gemelas Pollock, hijas de una familia muy religiosa, iban el día domingo a la celebración de la misa. Iban los papás con las dos niñas, ¿no? Y las dos niñas, como niñas pues normales, traviesas, se adelantan y corren hacia la iglesia y doblan la esquina y van corriendo. En el instante que doblan la esquina y corren, viene un camión que había perdido el control del volante y las atropella y las mata a las dos, ¿sí? Y después de un tiempo, ellos vuelven a tener hijas, igual, gemelas. Y las niñas que nacen con los recuerdos vívidos de ellas, de las hermanitas que no llegaron en teoría a conocer. Y ellas, inclusive, nunca les mencionaron los nombres, ellas sabían los nombres y traían marcas en su cuerpo de nacimiento relacionadas a accidentes que las hermanas pequeñas habían sufrido. Una cicatriz tenía en un lado donde la supuesta hermanita también había tenido un accidente ahí, la otra también, y una serie de documentación que corrobora pues que ellas habían reencarnado nuevamente y muy rápidamente en sus hermanas, ¿no? Estas son las hermanas, o sea, ellas reencarnaron en las mayores que están acá, ¿no? Hasta ahora están vivas. Después también tenemos el caso de esta persona, Joe Berway, que recuerda hasta 10 vidas anteriores. Documentan el caso y está pueden buscarlo en internet si gustan. Está bien documentado cómo así ella recuerda todos estos detalles, ¿no? Y los estudios que hicieron con su caso, porque es un caso muy nombrado, ¿no? También las marcas de nacimiento constituyen una prueba de la reencarnación.
En este caso, por ejemplo, hablamos de una persona que tiene una marca en la cara, y a la hora de hacer regresión o investigación de su vida anterior, se llega a descubrir de que sufrió un accidente en esa parte de su cuerpo, en la cara, un accidente que traumó al espíritu, digamos, y quedó la huella, porque fue un accidente feo, ¿no? Y que lo lleva inclusive hasta la siguiente existencia. Y así, yo recuerdo el amigo espírita Ney Prieto, él relata también casos de reencarnaciones en la India. En la India hay bastante documentación de estos casos. Hay gente profesores que estudian, y había también un niño que había reencarnado con una marca en la cintura. Y al estudiar al niño, él recordaba haber estado encadenado de la cintura muchos años, ¿no? Entonces, la cadena le dejó huellas en el cuerpo, ¿no? Entonces, muchas enfermedades también evidencian obsesiones de espíritus encarnados a causa de vidas anteriores. Si cometí un crimen, por ejemplo, contra alguien y esa persona es un espíritu que no está muy evolucionado, ¿qué cosa va a querer hacer conmigo? Va a querer vengarse, ¿no es cierto? Entonces, una forma de vengarse es a través de la obsesión. Podemos tratar el tema de la obsesión en una charla sucesiva para ampliarlo, ¿ya? Pero normalmente el obsesor ha sido una víctima en el pasado, ¿sí? Igualmente, la ley de causa y efecto no podría manifestarse si no existiera la reencarnación, ¿no? La razón de ser, de existir de cada ser, es la oportunidad de una nueva vida para corregir y reparar sus errores, ¿no? Los errores que cometí en el pasado, tengo la oportunidad de repararlos en esta nueva existencia, ¿no? Y ahí se cumple, ¿no? Causa y efecto, ¿sí? Cuando desencarnamos, nuestro espíritu se va al plano espiritual, se va a lo que se llama la erraticidad. Erraticidad porque no está definitivamente en ese lugar, pues, ¿no? Está un tiempo errante, y luego de ese tiempo, que no sabemos cuánto es, puede ser pues 100 años, 200 años, retorna a la tierra y trae consigo la herencia moral del pasado. O sea, todo lo que yo aprendí o logré, lo traigo, ¿no? Y lo que es interesante comentar es que la unión de ese espíritu con el cuerpo que tendrá en la tierra se planifica previamente en el plano espiritual. Hay un trabajo de planificación para determinar el entorno que estará alrededor de ese espíritu ya una vez que encarne, ¿sí? La familia, el lugar, etcétera, ¿no? Y también, olvidé comentar acá, las pruebas y expiaciones que tendrá que pasar en su existencia. Se planifican y muchas veces me comprometo. Se compromete uno a pasar por eso. El espíritu que va a encarnar puede participar en el planeamiento, mira. O sea, la mayoría de nosotros de repente hemos participado, ¿no? Y de acuerdo al grado evolutivo, obviamente, ¿no? De que estemos un poco despiertos, nuestra inteligencia y nuestra decisión de ser mejores para poder tomar esas decisiones, ¿no? Para facilitar o dificultar el proceso y las circunstancias posteriores. O sea, entramos ahí a trabajar en el planeamiento, ¿no? Yo quiero nacer en Perú porque en Perú no es tan fácil, hay que trabajar mucho, qué sé yo, no sé, o con esta familia, sí, porque aquí yo me enemisté con esta persona que va a ser mi hermano. Entonces ahora yo quiero nacer ahí para pedirle perdón y ayudarlo y poder así, eh, digamos, progresar o salir adelante en el error que yo cometí, ¿no?
Pero no todos son así. Los espíritus rebeldes o ignorantes, que no quieren reencarnar o no quieren reencarnar bajo ciertas condiciones, los trabajadores del plano espiritual le hacen su planeamiento. Y él a veces no quiere, pero lo obligan, ¿no? Y eligen las condiciones bajo las cuales nacerán y las experiencias que quieren pasar. No, yo no quiero nacer en ese sitio, yo no quiero ser miserable, no quiero ser pobre. No, la pobreza, porque has tenido mucho dinero y lo has desperdiciado. Ahora de repente es mejor que vengas en la miseria para que tú aprendas lo que es la escasez y aprendas a valorar, ¿sí? Porque a veces hay personas que vienen con mucho dinero, pero no hacen buen uso, pues, ¿no? Entonces, miren, el cuerpo, el ser humano, consta así en forma simple de tres partes. El cuerpo, que es lo que nos vemos en el espejo todos los días, a la hora que nos peinamos, es el cuerpo. Y sabemos que somos espíritu, ¿cierto? El espíritu. Y el nexo de unión entre espíritu y cuerpo es el periespíritu, que es como la unión. O sea, por ejemplo, así en términos sencillos, cuando alguien, por ejemplo, le dice, uy, he visto un espíritu ahí, un hombre con un gorro, lo he visto. ¿Ya? ¿Qué cosa vio? No vio al espíritu, vio al periespíritu, que es la parte que se puede ver. Algunos videntes o medium pueden ver a esos espíritus, ¿no? Entonces, es el periespíritu lo que ven, porque es un poquito más denso, ¿no? A ver. El proceso de encarnación es gradual, no es que, a ver, van a hacer un bebito, a ver, del plano espiritual, ¡pum!, le tiran el espíritu y ¡pac!, se engancha con el bebé, ¿no? Y nace el bebé con el espíritu. No, no es así, es gradual, desde el momento de la concepción, el momento que el espermatozoide se une al óvulo, ¿no es cierto?, femenino, en ese momento se inserta el periespíritu ahí, el espíritu y el periespíritu, ¿no? En el nuevo ser. Como dice acá, inicia en la concepción y ese proceso que es gradual se completa al nacer, después de en términos normales, los 9 meses que le toca nacer al nuevo ser, ¿no? Y el perispíritu, como les decía, es un envoltorio, como una cáscara, un envoltorio fluídico que sirve para conectar al espíritu con el cuerpo, ¿sí? A través de él fluyen los pensamientos, las herencias biológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mecanismos muy complejos que todavía no los entendemos mucho, pero son mecanismos complejos que hacen que ese perispíritu que era de un adulto se reduzca y llegue hasta el tamaño del embrión o del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Pequeñísimo, ¿sí? Una de las propiedades del perispíritu es su elasticidad, es un fluido elástico, pero sin perder sus características, ¿no? Y eso se asimila a las células, a las moléculas que se están formando del cuerpo en ese momento. Y se va adaptando a la forma del cuerpo conforme va desarrollándose. Por eso el periespíritu lleva la forma del cuerpo humano. O sea, muere el cuerpo, pero el perispíritu se queda con la impresión del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, el perispíritu trae pues ahí todas las herencias del pasado, ¿no? Sumado a la influencia materna y a lo que los benefactores espirituales incluyen o ayudan para que se selle o se complete el proceso reencarnatorio, ¿no? Esos factores, ¿no? La parte hereditaria, ¿no? Que es parte biológica, la influencia de la madre y la actuación de los espíritus para formar este nuevo ser, ¿sí? Y según las necesidades que cada uno de nosotros tenemos para expiar o para ser probados, el cuerpo podrá presentar, miren, algunas deficiencias en el cuerpo o también cualidades. Ambas son oportunidades
para liberarnos y recuperar el equilibrio moral y espiritual, ¿sí? O sea, hay veces uno ve como un castigo, ¿no? Señor, ¿por qué me has traído así con esta imperfección o esta deformidad o esto, ¿no? Pero esa es una oportunidad para liberarnos de, imagínense, ¿no? Con algo así suave, de repente hemos cometido un error grave, ¿no? Y durante muchas, muchas vidas, y lo vamos a pagar en una sola, con algo que no es tan fuerte, ¿no? Entonces son oportunidades, y cuando uno tiene un dolor, una enfermedad o algo así, debemos dar gracias a Dios que nos está dando la oportunidad de poder liberarnos, ¿no? De nuestros errores. Entonces, desde la concepción, el espíritu entra en turbación, o sea, se va turbando. Tiene 9 meses en que esa turbación facilita la adaptación, ¿no? Es como si le hubieran puesto pues una somnolencia, una especie de algo para dormir, ¿no? Para descansar. Lo envuelve gradualmente hasta el fin de su vida intrauterina, ¿sí? Algo similar sucede en la muerte física también. El espíritu entra como que en turbación, ¿no? O sea, están del mundo físico, pasamos al mundo espiritual, no, es un shock, pues de todas maneras, entrar a un otro nivel vibratorio, ¿no? Entonces requiere una turbación y de ahí una recuperación. Bueno, en este caso las facultades se van apagando. Miren, la memoria desaparece y la conciencia queda adormecida debido a la contracción del perispíritu. La memoria desaparece. O sea, hay el velo del olvido que Dios nos coloca para que olvidemos las vidas pasadas, ¿no? La existencia en el plano espiritual y la conciencia de vidas pasadas vuelven no es que se desaparecen, pero van a una parte de la conciencia que se llama el inconsciente, ¿sí? Sin embargo, el olvido del pasado no es absoluto. Mientras dormimos, nuestro espíritu se libera temporalmente y puede tener conciencia de su pasado. Por favor, apaguen su micro. Puede tener conciencia de su pasado. Al igual que con hipnosis y terapias de regresión. También ahí se puede hurgar, digamos, en el pasado. Pero normalmente en el sueño, cuando dormimos en la noche, podemos, dependiendo de nuestra armonía, llegar a trabajar o a lugares espirituales, reunirnos con nuestros familiares, con nuestro espíritu mentor, protector, que a veces le llamamos ángel de la guarda, ¿no es cierto? Conversar con él y que nos dé consejos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas personas, sin embargo, lo que se llama déjà vus, ¿no? O sea, impresiones o intuiciones o algunas hasta recuerdan lugares, ¿no? Recuerdan lugares, sí, pero ¿por qué tengo esta visión de este lugar, ¿no? Como si ya hubiese estado ahí, ¿no? Y nunca he ido a esa ciudad, ¿no? De repente estuvo, pues, en una vida anterior, ¿no? Las reminiscencias del pasado se manifiestan con tendencias instintivas, simpatías inexplicables y súbitas ideas innatas. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que conocen a una persona y a los 5 minutos hay una afinidad tal que se sienten contentos de estar al lado de esa persona y ella también se siente contenta? Y conversan, se intercambian y parece que se conocieran de años y hay un cariño innato que nace ahí, una amistad, un sentimiento bonito, ¿no? Como, pero si recién la conozco a esta persona, como que parece mi hermano, ¿no? El cariño, la sinceridad, ¿no? De repente ya pues es alguien que ya he conocido antes, ¿no? Y que me reencuentro, ¿no? Y también al revés, ¿no? Alguien que no sé nada de él, pero llega y, pucha, me cae antipatiquísimo, ¿no? No lo puedo ni ver, ¿no? De repente también ha habido alguna diferencia en el pasado, ¿no? Con esa persona. Entonces, el olvido no es definitivo. Al regresar al mundo espiritual, vuelve la conciencia del pasado. Cuando desencarnemos y regresemos al plano espiritual, ahí nos vamos a acordar qué cosas fuimos en vidas anteriores, ¿no? Qué experiencias hemos pasado, dónde hemos vivido, con quiénes hemos vivido. Y nos vamos a sorprender probablemente de que muchas de las personas que ahora nos conocemos
ya hemos estado juntos en vidas anteriores, en diferentes roles, obviamente, ¿no? Sin embargo, el olvido dice, pero ¿por qué no me acuerdo? Yo debería acordar, deberíamos acordarnos lo que fuimos, lo que hicimos, con quienes estuvimos en vidas pasadas, ¿no? Nos da a veces la curiosidad. Pero el olvido es parte de la sabiduría divina, ¿ya? Porque el conocimiento total de nuestra vida pasada nos presentaría graves inconvenientes para crecer, reformarnos, ¿no? ¿Cómo así? Vamos a ver. Por ejemplo, durante nuestras vidas vamos a tener que convivir con antiguos enemigos para poder reconciliarnos con ellos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, si yo lo reconociera, o sea, me hizo tal cosa en la vida pasada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Sería muy difícil que yo establezca con ellos un vínculo de perdón, de afecto, ¿no? Para reconciliarnos, porque yo de arranque ya le voy a poner una barrera porque me acordaría de lo que me hizo o yo le hice, ¿no? ¿No? Entonces, si yo hubiese sido el que hubiese ofendido, me sentiría humillado, pues, uy, qué vergüenza, mira lo que le hice a ese, ¿no? O si me hicieron una ofensa a mí, estaría con ganas de vengarme o muy triste, ¿no? Porque esa persona de repente está muy allegada a mi familia, ¿no? Y mire lo que me hizo, esa cosa terrible me hizo en vida pasada, ¿no? Entonces, por eso es que existe el velo del olvido, ¿no? Que es parte de los mecanismos divinos de la naturaleza, en realidad, porque es así el ciclo, ¿no? Por ejemplo, si conociera que en un pasado fue rico, podría generarme orgullo, ¿no? Mire, yo fui un millonario acá, ¿no? Ustedes que son unos misios, ¿no? O al revés, ¿no? Si fue una persona muy pobre o con muchos errores en su vida, podría sentirme humillado o con remordimiento de repente por las cosas que hice, ¿no? O humillado porque no pude progresar y ahora, ¿no? Ese tipo de sesgos podrían haber, ¿no? Entonces, para el progreso espiritual y cumplir el programa de trabajo asumido, al reencarnar, no necesitamos recordar nuestras vidas pasadas. Podemos intuir algunas habilidades que tenemos, como el niñito del piano, ¿no? Que es muy evidente, pero sí podemos tener. Nosotros cada uno podemos saber cuál es nuestra fortaleza y cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Para qué somos buenos, para qué no somos tan buenos, ¿no? ¿Sí? Entonces, como espíritu recibimos advertencias para no reincidir en el error, para no caer de nuevo, a través de intuiciones o impresiones de lecciones del pasado guardadas en la conciencia. Por ejemplo, hay gente que tiene, no sé, pues terror a las alturas, por ejemplo, ¿no? No puede mirar del último piso de un edificio para abajo porque se llama acrofobia, ¿no? No puede hacerlo, pero de repente pues tuvo un recuerdo pues traumático de una vida anterior, ¿no? O no sé, pues estar en una habitación cerrada con mucha gente que tiene esas fobias, ¿no? Por algo que pasó, de repente, no sé. ¿No? Entonces, estas tendencias instintivas, el tipo de pruebas que sufre le dan un indicio del pasado que yo tuve, ¿sí? Entonces, no es necesario, pues, hurgar en la conciencia, en el espíritu, sino a través de cómo soy. Por eso es importante conocernos, ¿no? Que puedo yo vislumbrar estas cosas, ¿no? Pero lo interesante es sacar provecho de todo ello y potenciarlas, ¿no? Entonces, entendamos que somos el resultado actual de lo vivido en el pasado, ¿no? Así como en el futuro que viene vamos a ser el fruto de las acciones que hoy tomemos. Interesante, miren, ¿eh? Yo no puedo ya regresar al pasado y borrar todo mis errores, pero sí puedo desde ahora no cometer errores y hacer cosas buenas y positivas para que mi futuro sea feliz, ¿cierto? Qué bonito. Nos da esperanza, ¿no? Entonces entendamos también otra cosa. Si bien es cierto,
en cuerpo físico podemos tener edades similares, nuestros espíritus no tienen edades del mismo, no fuimos creados todos juntos. Algunos fueron creados primero, otros después, ¿no? Hay almas jóvenes, como dicen acá, que empiezan su ciclo de evolución. Por ejemplo, los pueblos recónditos de la selva, o pueblos salvajes, como dicen, ¿no? Son jóvenes, pues almas jóvenes, ¿no? Que son sus primeros contactos muy rudos con la vida en sociedad, ¿no? Cuando ingresan a estas personas a la civilización, se les reconoce por su falta de adaptación, ¿no? No se adaptan así muy fácil, ¿no? Y a veces resuelven las cosas de manera violenta, ¿no? No conversan, sino de frente un golpe. Entonces, es por eso, pues, ¿no? Porque su alma todavía no controla las emociones, digamos, ¿no? O los instintos. Es joven. Entonces, el espíritu encarna alternadamente en diferentes condiciones sociales. Si ahora estamos con una situación económica holgada, la siguiente nos puede tocar una situación económica con escasez. No es definitivo, ¿sí? O nos puede tocar otra situación diferente a la que pasamos, ¿no? O sea, iremos alternando, ¿no? Entre pobreza, riqueza, y por las experiencias que nosotros vamos a atravesar de renuncia y esfuerzo para poder comprender, ¿no? Que esto es muy importante, que los bienes materiales son transitorios, ¿no? No vamos a llevar nada de dinero, ni de carros, ni de casas, ni de vestidos, ni de joyas. Eso se queda acá, es temporal, son transitorios. Eso no es lo más importante, ¿sí? Es bonito, sí, pues, ¿no? Que tengas tu ropa fina, tus joyas, qué sé yo, pero ese no es el objetivo de la vida, ¿no? O sea, no te digo que no lo tengas, tenlo, pues, si puedes y no haces daño a nadie, es fruto de tu trabajo en buena hora. Pero ese no es el objetivo, ni que digas, no, yo no quiero que esto, cuando me muera esto, quiero llevarme. No te lo vas a poder llevar, pues, ¿no? Entonces, no siendo tan apegado a las cosas materiales, voy a poder desarrollar mis valores espirituales, que eso sí me los voy a llevar. Entonces, eso es lo interesante, ¿sí? Ver la vida en la real dimensión que nos toca. Somos espíritu, no somos cuerpo. También reencarnamos en diferentes mundos, ¿no? Y también entendamos que en planetas similares, ¿no? De repente en la siguiente nos toca un planeta parecido a la Tierra, pues, ¿no? O un poquito más adelantado o un poquito más atrasado, dependiendo de cómo estamos nosotros, ¿no? Y la Tierra no es un paraíso, es un planeta básicamente de expiación y pruebas. Aunque el planeta está cambiando ya, está cambiando, pero todavía, si salimos a la calle, lo podemos comprobar fácilmente. ¿Mm? Y a medida que el espíritu se purifica, miren cómo vamos mejorando espiritualmente, el cuerpo se torna menos denso, menos grosero y menos pesado. Entonces, ¿qué pasa? De repente ya la Tierra nos queda chico, ya tendremos que irnos a un planeta, nos tocará en un planeta más, más elevado, pues, ¿no? Como dice acá, en los mundos más adelantados, la materia es más liviana. O sea, como ya lo importante no es la materia, sino la materia se torna más liviana. Sin embargo, todavía hay necesidades de reencarnación, ¿no? Y en un grado ya más elevado, esta materia es casi fluídica, diáfana, dice, ¿no? O sea, brilla, casi fluídica. Y se confunde con el perispíritu. Miren, súper liviana, ¿no? Ya es casi perispíritu y cuerpo, casi la misma cosa. Entonces, el perispíritu también ya es más etéreo, no es tan denso como acá cerca de la corteza terrestre, hasta depurarse completamente en los espíritus puros, donde ya prácticamente ahí no hay perispíritu, sino solamente espíritu, que podríamos asimilarlo a una chispa de luz, ¿no? Y tengamos en cuenta que reencarnar en mundos inferiores es una experiencia dura, ¿no? Imaginémonos, pues, la Tierra hace unos miles de años atrás, ¿no? O sin ir muy lejos, ¿no? Hace 500 años, pues, no sé, qué probabilidades de poder llevar una vida similar a la actual, ¿no?
muy difícil, ¿no? Probablemente estaríamos expuestos a muchas inclemencias, mucha miseria, mucho maltrato de repente, ¿no? En los mundos superiores es al revés, ¿no? Donde hay lo que quisiéramos todos que reinara acá, amor y fraternidad, ¿no? Toda la gente se quiere en una forma sincera, solidaria, y se ven como hermanos, ¿no? La fraternidad. Los habitantes son libres de pasiones groseras, como todavía acá las experimentamos, si no miremos media hora del noticiero cualquiera de estas noches. Sus encarnaciones son más felices y no le tienen miedo a la muerte, porque conocen este tema y que es un mecanismo natural de las leyes divinas, ¿no? La duración de la vida en esos mundos es proporcional al grado de su superioridad física y moral. Mientras más adelantado el mundo, más tiempo vive la persona, porque no está expuesta pues, a enfermedades, porque la materia es más sutil, ¿no? ¿No? Cuanto más puro el espíritu, menos pasiones lo dominan, y esto es una gracia de Dios que reduce los sufrimientos. Todos queremos estar ahí, ¿no es cierto? Entonces tenemos cada uno que poner nuestro mejor empeño para crecer espiritualmente, lo que realmente interesa, desarrollar nuestros conocimientos, crecer en la parte moral, estar en el bien, para ir evolucionando y llegar a estos sitios que son de felicidad, pues, ¿no? No que uno sale de la calle y tiene que estar mirando los costados para que no te vayan a asaltar, robar o qué sé yo, ¿no? Y quiero terminar la conferencia con una frase que para los que aún no les queda un poco de duda, a pesar de todas las pruebas que hemos dado, Jesús lo dijo, ya lo dijo. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo en el Evangelio de Juan? Dijo, en verdad te digo que ninguno podrá ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Se refiere pues a la reencarnación, nacer de nuevo, evolucionar, ¿no? Esa es la forma de poder ver el reino de Dios, que es el camino hacia el cual queremos desplazarnos hacia el objetivo final de llegar a la perfección y conocer a Dios. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Espero haya sido de su agrado. Gracias.